Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la última conversación antifa del año. Es un domingo complicado, frío, nublado, pero estamos acá para hablar de victorias, que también las hubo y las hay y las habrá. Incluso en este contexto sombrío, en este contexto en el que, bueno, venimos de un proceso electoral en el que pensamos que iban a pasar cosas que no pasaron, y que, bueno, ahora se siente un poco el latigazo post-elecciones. Pero por eso mismo queríamos convocar a estos, bueno, están Mario Santucho y, ay, Cali, ¿dónde está tu apellido? Castro Borsani. Mario está en representación del mapa de la policía, que consideramos que es una victoria haber puesto nombre y apellido, por ejemplo, a quien disparó contra Pablo Grillo, pero también desarticular ese tumulto que se ve en las represiones y empezar a encontrar responsables de, por ejemplo, los disparos a los ojos que han recibido algunos manifestantes. Hay 3 personas que perdieron la visión de un ojo en este tiempo, y esas reconstrucciones se han hecho desde el mapa de la policía de manera muy colaborativa entre trabajadores de prensa, personas que registran por su parte, o sea, llamando a un activismo esto de la posibilidad de denunciar al fascismo en sus propias prácticas, y más allá de los resultados judiciales o no, es cierto que se puede hacer vigilancia de lo que el fascismo promete como higienización de la calle. Y a Cali Castro Borsani le invitamos como integrante de Orgullo Disca, como parte de la lucha del movimiento de personas con discapacidad, sus familiares, las personas que trabajan en relación a las terapias de discapacidad, que consiguieron, bueno, en principio que quedara efectiva la ley de emergencia en discapacidad, más allá de la flagrante inconstitucionalidad de no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Sí creemos que ha sido una enorme victoria el hecho de haber podido convocar a una sensibilidad mucho más allá del sector, digamos, ¿no? Como una de las luchas que se impuso creando sentidos dentro de la comunidad en general, y que son sentidos que no se van a terminar. Pero bueno, vamos a empezar como siempre las conversaciones antifas. Yo voy a lanzar las 3 preguntas que tenemos preparadas, hay 2 en una, y tienen en principio 5 minutos para cada respuesta. La última le vamos a dar un poquito más de tiempo. Yo voy a ser muy estricta con el tiempo, así que traten de... Acá es todo a látigo, les aviso. Así que, bueno, vamos a poner la primera pregunta entonces la primera pregunta es esta: ¿cómo construir estrategias para sostener las conquistas frente a la avanzada de discursos que buscan vaciarlas o deslegitimarlas? No sé quién quiere empezar. La primera pregunta tiene que ver con la construcción de ese acierto y las dificultades o ventajas para continuar las luchas desde ahí. Digamos, a partir de estas victorias que podríamos decir parciales, victorias hackeadas, victorias pensándolas en términos de una larga lucha contra este gobierno. Pero bueno, cómo lograron que trascienda del sector y cómo construyeron adhesión también a estas estrategias que pusieron en juego en la calle. ¿Cómo fue que construimos adhesión? Eso es bastante complejo. La lucha disca es una lucha muy, muy, muy compleja, con muy poca representatividad de personas con discapacidad, a diferencia de otras luchas
como bueno, la lucha de las personas LGBTI. Yo soy una persona intersex. En general, las personas que están a la cabeza de la lucha intersex somos personas intersex. Lo mismo pasa con el movimiento LGBT+, lo mismo pasa con el movimiento por la liberación de las personas racializadas. Con el movimiento de las personas discas eso no pasa. Y entonces, cuando se consigue adhesión de sectores, eso tiene que ver justamente con los intereses de sectores que no son las personas con discapacidad. Las grandes movilizaciones para obtener la ley de emergencia en discapacidad y también las voces en medios e incluso en redes son de familiares, son de profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad. Y también hay otro actor que a mí me gustaría nombrar, que es esa secta y mafia mundial llamada Iglesia Católica. Quien está al frente del Foro de Discapacidad es un cura católico que trabaja con los que todavía existen, que son los cotolengos, ¿no? Entonces, la realidad es que esa ley haya salido y que nosotros nos beneficiemos no es algo que dependió del impulso de las personas con discapacidad como población destinataria de esa ley, ¿no? Lamentablemente. Obviamente nosotros tuvimos una incidencia y tuvimos un protagonismo. Se nos vio en medios, nosotros también tuvimos diálogo con las personas responsables de sacar la ley que están en el Congreso Nacional, pero la gran incidencia y el gran impulso lamentablemente sigue siendo de otros sectores y nosotros seguimos teniendo muy baja representatividad. Y eso tiene que ver con que nosotros estamos recién en los albores de la lucha, porque trato de hacer un paralelismo con lo que son los movimientos de liberación de las personas racializadas a nivel mundial, pero sobre todo con el de Estados Unidos, que es el que la gente más conoce por películas, series y demás, y por lecturas que hacen, etc. Nosotros vivimos en un apartheid y en un estado de segregación bastante similar al de las personas racializadas. O sea, no es algo extremo ni es una exageración. Las personas con discapacidad, un gran sector, ya desde la infancia, está absolutamente segregado del resto de la sociedad, o en sus casas o en escuelas que no son las escuelas comunes. Y a su vez, dentro de la población con discapacidad hay como una subsegregación, porque las niñas, adolescentes, juventudes, discas, intelectuales van a la escuela especial. Les sordes van a la escuela para sordes. Les ciegues, muchos van a la escuela para ciegues, algunos van a la escuela un poco a la común, un poco a la de ciegues. Y después están los que son los severos trastornos de personalidad, que son las niñas loques, que van a la escuela para loques. O sea, nosotros directamente desde niñas ya estamos apartadas del resto de la sociedad en este país y a nivel mundial también. Y el resto de nuestras vidas, muchos estamos condenados a espacios de encierro, más allá de eso. Centros de día, geriátricos, que son todos contextos carcelarios o semicarcelarios, donde las personas van de la casa a ese lugar o ese lugar es su contexto de vivienda, su contexto habitacional. Obviamente también están incluidos los loqueros, sean granjas de rehabilitación, sean clínicas privadas o sean hospitales monovalentes como el Borda o como el Moyano. Entonces, obviamente todas esas personas que estamos, y también me incluyo dentro de las personas que estamos en algo bastante similar a la prisión domiciliaria involuntaria, porque apenas salimos de nuestras casas. Y ahí hay una incidencia de las familias que no lo quieren así, que nos quitan la autonomía, o del mundo que no está hecho para que nosotros circulemos
a nivel ya arquitectónico por la ciudad, en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con espacios que no son accesibles para personas con discapacidad, actividades, trabajo, relaciones, estudio. Te quedan Entonces, 10 segundos, Cali, para esta bien, primera pregunta. perfecto. Entonces, ¿cómo es que logramos esa incidencia? En realidad, creo que tiene que ver mucho más con intereses políticos más allá de los nuestros, lamentablemente, que con una influencia de las personas con discapacidad de manera directa. Si bien nosotros tuvimos una presencia y si bien nosotros seguimos insistiendo en ocupar espacios, la realidad es que cualquier triunfo que nosotros tengamos está siempre mediado por intereses externos a nosotros de un gran sistema que vive de nuestras vidas y de nuestras muertes. Porque por más de que los profesionales tengan buenas intenciones, o sea, que sean personas que tienen simples intereses monetarios, todos viven de las personas con discapacidad. Sin embargo, voy a aprovechar que te pasaste para repreguntarte, porque también se vio a las personas con discapacidad resistiendo la represión. Sí, estuvimos ahí. Sí, eso definitivamente. Cada vez pasa más y eso a nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría. Y es un esfuerzo enorme y es un esfuerzo histórico que viene sucediendo en la Argentina desde la lucha de las personas con discapacidad en los 70s, durante la última dictadura militar, donde ya había organizaciones de personas con discapacidad realizando acciones directas, desde el Frente de Lisiades de Perón hasta hoy día con organizaciones como REDI, como Nuestros Derechos en Foco, como Orgullo de Isca. Somos pocas, pero sí creo que el gran triunfo y la gran victoria, si estamos hablando de victorias, es ir a la plaza y ver a personas con discapacidad luchando por sus derechos. O sea, a mí siempre se me pone la piel de gallina. Como sí, no saben lo que cuesta llegar a una plaza directamente. Y resistir a la yuta, es impresionante. Gracias. Bueno, ¿sigo yo? Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gustazo estar acá. Bueno, nada, para pensar un poco, la convocatoria está buena, ¿no? La idea de pequeñas victorias. La otra vez, no sé si lo comentaba cuando nos vimos ahí en el programa de Marta y de Euge, Pasamos todes. Pasamos todes. Que hay un amigo de los... yo vengo de la generación que nos formamos en los 90, que estuvimos en el 2001, y un amigo de aquella época que en ese momento era militante de un movimiento llamado Movimiento La Patria Vencerá, y que dice que ahora se cambió el nombre por Movimiento Pequeñas Victorias. Entonces, me parece que estamos en ese desplazamiento me parece bien importante y es un poco la convocatoria de hoy, de salir, creo yo, de esos grandes enunciados que por ahí nos quedan lejos y trascendentes y demás, y ir hacia las cuestiones que podemos construir, que podemos crear, ¿no? Y yo quisiera tomar un poco lo que planteó Cali también, sobre cómo ver precisamente las pequeñas victorias, no tanto por lo que inscriben, ¿no? Por el resultado, no tanto por lo que se es visible inmediatamente, sino más bien por lo que está detrás y es esa complejidad, ¿no? También me hizo recordar mucho, yo vengo de una experiencia en aquellos años del 2001 que le llamamos investigación militante, y que era un intento por salir de los modos en los que era leído los movimientos que emergían como nuevo protagonismo social, en aquel momento los piqueteros, bueno, un montón de movimientos de nuevo tipo que emergían y que rápidamente eran leídos, tanto por los medios como por la academia, como por la militancia incluso, por la demanda que tenían o por los logros, o por el método de lucha incluso, o por los logros. Y nuestra idea de investigación militante era, bueno, no, pero cómo ir más allá de lo visible para ver qué es lo que está emergiendo, esa complejidad, qué imágenes de felicidad, qué formas de construcción de comunidad había, qué imaginación aparecía ahí también de lo que podía ser
un mundo por venir, ¿no? Y yo lo que me gustaría comentar un poco o plantearlo del mapa de la policía también en ese sentido. El mapa de la policía se hizo muy conocido este año por lo que comentaban, ¿no? Los videos, las reconstrucciones que hicimos sobre cómo, bueno, ciertos eventos represivos especialmente intensos en algunas movilizaciones, sobre todo el 12 de marzo, que fue la movilización más grande, más combativa, por lo tanto también más reprimida, donde hubo muchas víctimas, podríamos decir, y ahí el mapa logró reconstruir, primero en tiempo real lo de Pablo Grillo, después con más tiempo, un par de meses después, otros casos también. Y eso fue muy efectivo y fue bien interesante porque fue una manera de intervenir en el momento, primero con los videos, discutir, digamos, con Patricia Bullrich, con esta dinámica cruel que viene del Estado y que miente sistemáticamente y frente al cual no parece haber formas de responder. Y el mapa ahí apareció como una especie de articulación virtuosa entre la imagen, las redes y la ciencia, ¿no? Porque aparecieron los peritos estos que nos dieron una mano y de repente, bueno, aparecía un tipo de enunciado potente que no era tan común y que tenía capacidad de discusión. Ahora bien, a mí me parece que eso es el resultado de todo un trabajo de autoorganización, de recuperación. Yo lo llamaría así. A mí me parece que lo más importante para entender qué es una pequeña victoria es el relanzamiento de una capacidad social, de una capacidad popular, de una capacidad ciudadana que ha estado adormecida, ¿no? En este caso es la fuerza antirrepresiva, ¿no? La capacidad de poner en discusión a la fuerza represiva. Nosotros empezamos hace 3, 4 años, no cuando asumió Milei, sino un poco antes. Empezamos a construir el mapa de la policía porque veíamos que la ultraderecha, en este caso el macrismo, construía una hegemonía bastante fuerte en la Ciudad de Buenos Aires con uno de cuyos pilares era la policía de la ciudad, ¿no? Una policía nueva que tiene mucho consenso social. Pero lo que decíamos es, va a ser difícil combatir al fascismo con eficacia si no discutimos esos núcleos de construcción, de legitimidad, de sentido, represivos, ¿no? La policía de la ciudad tenía mucho consenso y era claro que empezaba a crecer esa lógica de, bueno, sí, a ciertos sujetos hay que dárselas. Y después, bueno, hay que ver cuáles son, de acuerdo a los avances de la derecha y demás. Pero ese consenso es un poco el que hay que atacar. Y a partir de ahí empezó a funcionar el mapa de la policía con la sensación de que el movimiento antirrepresivo en Argentina, que tiene tanta tradición, que ha tenido tanta fuerza, estaba adormecido, estaba neutralizado. Como sabemos, podemos hablar tiempo, pero había sido institucionalizado, no tenía ya capacidad de vincularse con las luchas reales, con los sujetos concretos. Entonces, un poco con esa intención surgió el mapa. Asume Milei. Nosotros, por ejemplo, claramente hay dos dimensiones distintas. Una, cómo visibilizar de una manera que no sea reproductora de las imágenes de violencia, sino que sea cómo construir una denuncia pública contra la violencia policial a los sujetos que habitan la ciudad cotidianamente, ¿no? Te quedan 50 segundos, Mario. Bien. Estábamos como pensando eso cuando apareció el gobierno de Milei, empezó la protesta y empezó la reproducción de la protesta con tanta fuerza. Ahí es donde se hace más conocido el mapa. Pero lo importante, yo creo que es la construcción colectiva, con un sujeto muy múltiple, con diferentes habilidades, capacidades, y con algunos valores que son constitutivos, creo yo, de las luchas más interesantes, más importantes de este siglo, que son valores como la autonomía, como la horizontalidad, como cosas, la multiplicidad, ¿no? Ese tipo de formas de vincularse, de organizarse, que básicamente lo que apuntan es a eso, a recuperar una capacidad social colectiva, no simplemente, yo diría, ni de un sector, y mucho menos de ciertos actores dirigenciales, representativos, sino recuperar esa capacidad de organizarse, de plantarse frente al poder y de construir intervenciones que sean eficaces y que puedan ser un aporte hoy a la lucha, digamos, social y colectiva. Bueno, habrás escuchado que se te cumplió el tiempo.
Entonces vamos a ir a la segunda pregunta, que podemos unirla un poco con esta que, bueno, no sé, se nos coló, que es cómo seguir a partir de esas pequeñas victorias. Sobre todo cuando, digamos, estamos en un tiempo en el que el miedo y la impotencia son, se generalizaron bastante. Digamos, a pesar de que hemos visto, de que vemos todos los miércoles personas jubiladas, personas muy mayores que enfrentan a la policía, a las que les pegan, lo cual parece como una distopía, ¿no? Uno ve una persona mayor en la calle y le va a pegar un palo a un policía y decís, lo va a romper, y no se rompen. Igual que tampoco se rompieron las personas discapacitadas después de haber sido gaseadas. Sin embargo, ¿logran contagiar un antagonismo al miedo y a la impotencia, esta certeza de que se puede resistir la violencia represiva? ¿Cómo desarticulamos esos afectos paralizadores como el miedo y la impotencia? No, gracias, corazón. Es una pregunta muy difícil. Vos pones como ejemplo a les jubilades y a les discas. La realidad creo que de les jubilades y les discas es que, bueno, somos una alianza, estamos ahí, nos conocemos y nos abrazamos. Lo que tenemos en común es que somos personas que estamos en situaciones límites en muchos aspectos. Y creo que lamentablemente un poco tiene también que ver la necesidad de movilizarte con que es eso o morir, o tener una semivida donde estás medio vive muriéndote. Y a mí me da mucha bronca eso, no lo puedo evitar pensando que los que estamos al límite somos los que estamos poniendo el cuerpo, pese a que somos los que estamos más rotes porque nos rompemos cada vez que nos gasean y nos rompemos cada vez que alguien diga un palo y nos rompemos incluso yendo a la plaza, incluso teniendo que prepararnos para ese momento. Pero no incluso se resignan. El día anterior. No nos resignamos. Porque yo lo hablo con les jubilades y me dicen, yo estoy desde las 6 de la mañana, a mí Nancy de jubilades, creo que es de les jubilades insurgentes, ¿no, Nancy? ¿No? ¿No es de les insurgentes? Ah, bien, perfecto. Ok, no sé con quiénes está ahora. Después Bueno, tendría que hablar con ella. Podemos hablar de la fragmentación de las luchas en vez de unir las luchas, ¿verdad? Es un buen momento. Sí. Pero seguimos estando todos juntos en la plaza igual. Para mí son les jubilades y somos les discas. Después capaz podemos cambiar de organización o lo que sea, pero les que vamos seguimos estando siempre. Y a mí me gustaría ver caras nuevas, la verdad. Sé que a les discas nos cuesta un montón. Creo que el miedo de ir a un espacio donde vos sabés que podés poner en riesgo tu vida, siendo que ya tu vida está en riesgo todo el tiempo. Yo soy una persona con una enfermedad crónica y la verdad es que cada vez que voy estoy arriesgando mi vida, lo mismo que muchos de los que van. Pero ya a mí no me da miedo. Hace mucho tiempo que le perdí el miedo a la policía. Me da más miedo morirme en mi casa sole, sin haber hecho nada y sin que a nadie le importe, en la soledad más profunda. Creo que un poco también tiene que ver con eso. UNE también lo hace porque incluso teniendo cuerpo tan frágil, sabés que hay otros que querrían estar y no pueden. Y también te preguntás cómo hacer para que estén. Cada vez nos organizamos más para
contagiar ese sentimiento y esa, no quiero decir capacidad, pero esa forma de convertir ese miedo y esa impotencia en un enojo colectivo y en una forma colectiva de construir algo diferente. Yo sola no iría a la plaza, voy por mis compañeros, voy porque mis compañeros me insisten y porque sé que si algo me pasa, ellos van a estar ahí conmigo y porque también quiero estar ahí con ellos si eso llega a pasar, lo que fuere. Voy también por les que siguen trabajando en espacios donde están censurados y no pueden ir quizá a una movilización, que son muchos y que también están resistiendo y también la están pasando muy mal. Esas personas están muy destrozadas también. La verdad es una pregunta muy difícil. ¿Por qué algunos vamos y otros no? ¿Y por qué los que no van siguen sin ir? Pese a los que vamos somos los que estamos más destrozados. Creo que también hay un gran sentimiento de alienación y creo que vivimos en un sistema y en un mundo donde para sobrevivir tenemos que hacerlo hundiéndonos en capas y capas de alienación todo el tiempo. Y lo tenemos tan ejercitado eso y creo que lo saben tan bien que nos choquean con cosas que ya deberíamos habernos dado cuenta de que llegamos a un límite. No hay una coordinadora de vacunas. Eso para mí es llegar al límite. Colectivamente, te va a tocar a vos, aunque seas lo más egoísta y lo más individualista del mundo. Eso te afecta. Gracias, Cali. Bueno, ahí Cali planteó, digo, para retomar la pregunta, Cali plantea, eso no es cómo contagiar el miedo cuando uno está, cómo este relato, decir voy porque tengo que ir, no importa más el miedo, pero sin embargo eso, como hay grupos que siguen quedando aislados, ¿cómo nos contagiamos, sobre todo la resistencia al miedo y desarticular la impotencia, que creo que es el sentimiento más generalizado en estos 2 años, ¿no? Como que hay flashes en los que parece que algo se puede hacer, pero de pronto parece que el universo está cerrado en contra nuestro. Sí, yo quisiera, a partir de esto, Marta, plantearlo de una manera más estratégica. Creo que el mapa de la policía permite generar este tipo de mirada. A mí me da la sensación, lo vengo pensando hace un tiempo, y creo que el mapa es una herramienta, una plataforma que nos permite percibir que buena parte de las luchas y de la política contemporánea se juega en una dimensión más anímica. Históricamente, durante el siglo XX o XIX y demás, la política era una cuestión muy racional, ¿no? Programas, intereses, qué me conviene, cómo puedo pensar al mundo, cómo puedo... Eso después se fue corriendo, en Argentina es muy claro, hacia una cosa más pasional, uno podría decir más afectiva. El peronismo, por ejemplo, es una máquina política muy fuerte en ese sentido, de plantear menos una cuestión racional, tus intereses, tu clase, lo que te conviene, sino más bien como ciertas lógicas de identificación, ¿no? Y de agregación más a través de, uno podría decir, afectos. Yo creo que hoy, y hace un tiempo ya, las estrategias políticas se dirimen en una dinámica muy, muy anímica, muy de organización de los estados de ánimo. Y en ese sentido el tema del miedo, de la impotencia, de la ansiedad, de una cantidad de cuestiones que hacen que sea difícil reaccionar, o por otro lado la agresividad, la capacidad Entonces, creo que hay que pensar eso de una manera estratégica. Y no solo por el tema de las redes, que también, sino saber que hay dispositivos lingüísticos, simbólicos, semióticos de intervención en ese plano.
que te inmovilizan y que te generan más bien una separación de cada uno, de cada una, o colectivamente de las potencias que uno podría tener o que puede tener, ¿no? Entonces, me parece que hay que intervenir en ese punto. El mapa, yo creo que de alguna manera nos ha mostrado eso. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, una de las cosas que propusimos fue una especie de formulario de denuncia de la violencia policial, ¿no? Pusimos en la web, no sé qué, empezamos a hacer campañas, denunciar, podemos visibilizarlo, generar. Y empezaron a llegar, y vos te das cuenta que lo que empezó a llegar fue más bien de terceras personas. Habitualmente la violencia estatal la denuncia a las víctimas. El mapa de la policía para mí abrió la posibilidad de una especie de tercero o tercera testiga, que pasaba, veía un caso de violencia policial, la filmaba y entonces la denunciaba. Para la víctima es más difícil porque implica revictimización, implica una cantidad de cuestiones que son complejas en general para denunciar, tanto públicamente como en las instituciones. Bueno, pero apareció esa figura. Nosotros cuando detectamos eso empezamos a promover con mucha fuerza la idea de, bueno, activarse, aunque uno no sea víctima, puede ser activamente un denunciante. Y ahí empiezan a aparecer figuras distintas de eso. Otra gran pregunta que nos hacíamos es cómo hacer para difundir casos de violencia policial sin reproducir la dinámica inmovilizante, atemorizante, que es uno de los grandes, bueno, lo sabemos, ¿no? Muchas veces la violencia frente a determinados cuerpos no es necesariamente una cosa instrumental de neutralizar ese cuerpo, sino que es un mensaje hacia los terceros, hacia la sociedad en general. Entonces, mirá lo que podemos hacer, ojo con lo que vos vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para nosotros difundir casos de violencia policial que no amplifiquen ese mensaje que se le manda a la sociedad de si te movilizaste la vamos a dar? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer, pero de una manera estratégica. Entonces, ¿cómo se puede denunciar la violencia policial sin amplificarla? Ahí hay que pensar, hay que organizarse, hay que probar, hay que intervenir en ese plano, generando, como digo, figuras que a priori no aparecen y que sí pueden ir hacia esta posibilidad de construir un cuerpo más colectivo, ¿no? Una dimensión más colectiva que yo lo pienso como ni siquiera un agregado de personas, ni siquiera una organización determinada, sino como esa potencia, esa capacidad, esa facultad, ¿no? Siempre me acuerdo esta idea de Virno, que acaba de morir, yo lo pensé mucho así, en realidad lo dice mucha gente, que es la diferencia entre el lenguaje y el discurso, el enunciado y la capacidad de enunciar. Eso me parece lo que tenemos que poder recuperar, que podemos tener que relanzar, esa capacidad de discutir el poder, de decirle, ya sé que sos violento, ya sé que tenés más fuerza que yo, ya sé que... Y ahí hay que pensar muy estratégicamente. La violencia policial no se la va a poder, creo yo, vencer con una especie de contraviolencia de los manifestantes. Y yo creo que igual, o sea, no vamos a tener más fuerza que ellos. Eso hace rato que es así. Y por eso los 70, en ese sentido, la lógica de la violencia de los 70 quedó atrás. Hoy tenemos que pensar otra vez, pero estamos enfrentando dinámicas muy violentas del poder frente a nosotros. ¿Cómo hacemos para responder? Bueno, no vamos a tener más fuerza que ellos, lo sabemos. Pero sí tenemos que plantarnos, tenemos que saber que tenemos mucha potencia, quizás no mucho poder, quizás no mucha fuerza, pero sí mucha potencia. Y ahí también, en la medida en que empecemos a ejercer eso, me parece que podemos empezar a pensar estrategias de ruptura de la masividad o la homogeneidad de esa violencia que nos viene. El mapa de la policía también produce eso, por ejemplo. Mario, No te veo. pasando. ¿Se está acabando? Sí, no sé si escuchaste que bueno, sonó. ¿Te escuché qué? Si escuchaste que sonó una alarma, tal vez. Ah, no. Pensé que alguien tiene un celular que no... No, cuando escuches... Perdón. Bueno, Okay, si no, digo, la posibilidad de reaccionar y de resistir y de plantarse también apunta a romper esa como homogeneidad del poder que parece
imposible de desarmar, y que sí creo que se puede como agujerear si tenemos la fuerza de decir, bueno, no nos van a pasar por arriba simplemente. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta es una pregunta larga. Nos quedó otra en el tintero que la voy a reponer después, de las que les mandé a ustedes. Pero, ¿a quién creen que le declara la guerra el gobierno y sus milicias digitales e intelectuales? Pensando como intelectual Agustín Laje, que es algo polémico, pero bueno, hay quien lo piensa como un intelectual. O a Axel, ¿cómo se llama? No me sale Krieger, pero Kaiser. Con una batalla cultural atrás de otra, porque creo que la batalla cultural se piensa en términos de lo que últimamente se llama woke, pero yo creo que batalla cultural es naturalizar que se le puede pegar a los cuerpos más débiles de una sociedad, digamos, ¿no? Que son las personas jubiladas. Y junto con esto, ¿a quién le declara la guerra? ¿Qué significa unir las luchas, que es algo que se ha escuchado durante todo el año, como si no fueran la misma lucha, de hecho, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Creo que voy a unir las dos preguntas. Primero, me parece bastante interesante empezar a tener una postura cada vez que alguien nombra la idea de batalla cultural y no naturalizarla. A vos, si un gobierno te está hablando de que te está dando la batalla cultural, está hablando abiertamente de que está cometiendo violencia institucional. Los gobiernos no están para librar ninguna batalla con ninguna parte del pueblo. Eso no existe. O sea, se están deschavando. Que es como cuando Piñera salió y dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Y nosotros dijimos, ¡ah! ¡Me encantaría! ¡Me encanta! Somos un enemigo poderoso e implacable. Es como acá dice el compañero, es habilitar la violencia verbal, la violencia física, la violencia económica y todos los tipos de violencia. Y creo que cada vez que alguien dice batalla cultural, le tenemos que decir, no, estamos viendo la destrucción de la cultura y de una parte de la cultura en particular. Porque realmente el desfinanciamiento a todo el sector cultural es pero impresionante. Yo soy del conurbano, en el conurbano están cerrando librerías, están cerrando bibliotecas, están cerrando centros culturales que están desde hace años. Y lamentablemente eso se está profundizando cada vez más. El desfinanciamiento es total al cine, a las artes en general, el Fondo Nacional de las Artes, eso está muriendo. Y creo también que hay que desarmar todo el tiempo este discurso porque es muy vieja la estrategia de crear una enemiga interna al cual atacar y al cual llevar todos los esfuerzos del sector poblacional que les vota para destruirlo. Que además es una estrategia que la sacan de Estados Unidos y de la derecha europea, que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay que hacer eso todo el tiempo, decir, nosotros somos parte del pueblo, la población LGBTI existe, que claramente nos están declarando la batalla a nosotros, es decir, nos están amenazando de manera directa a nosotros violentamente, físicamente, desfinanciando o queriendo desfinanciar las hormonaciones, queriendo desfinanciar todo lo que tiene que ver con los tratamientos a personas trans y a personas intersex que también hacen uso de la ley de identidad de género. O sea, claramente a nosotros es a quienes nos buscan destruir. Pero
claramente tiene que ver todo con un discurso y un interés político. Yo ya ni siquiera creo que realmente nos quieran destruir a nosotros. Quieren endulzarle la oreja a las personas que les votan, que claramente son personas discriminadoras y fascistas, y ellos les dan cuerda y les dan cuerda a ese odio. Creo que tiene que ver con eso. Estás abriendo una gran pregunta que es sobre quién es el fascista, ¿no? Si el gobierno, quiénes le votan, cómo hacemos para dar vuelta a esos votos. ¿Quiénes son los fascistas? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para...? Marta, son preguntas muy difíciles. ¿Vos qué crees que de repente que no soy Foucault? No, lamentablemente no. Me encantaría, sí, que también terrible, ¿no? Terrible el ejemplo que estoy poniendo. No, pero... No sé, Marta. La verdad, no sé. Porque yo pensaba que los fascistas eran otros, pero después me enteré que mi papá era un terrible fascista y no lo sabía y vive en mi casa, ¿me entendés? Y hay muchas personas que nos enteramos de eso. De repente nos enteramos de que estaban reprimiendo muchas cosas que pensaban y que no se atrevían a decirnos porque era políticamente incorrecto. Entonces... Es una buena pregunta de si ese sentimiento de odio siempre estuvo ahí y ahora se sienten habilitados, o si ese sentimiento de odio y de frustración y de impotencia, que tiene que ver con historias personales, tiene que ver con historias de vida, pero también tiene que ver con la historia de este país y con las posibilidades económicas y con las posibilidades de proyectos de vida que ofrece y que las personas no están alcanzando ahora, pero desde décadas atrás, y de muchos sueños destruidos, y de muchas vidas que no fueron, y de muchas personas reprimidas, de todas las generaciones, que de repente ven en sectores como, bueno, la población LGBT y como también... Les jubilades creo que están ahí un poco, Gracias, o al menos Cali. les que van a protestar, y les ven como recipientes de ese odio y de esa impotencia, de esa frustración que está expresada en ideas y en acciones fascistas. Gracias, Cali. Te paso entonces la posta, Mario. Por ahí podés arrancar directamente con unir las luchas. Creo que en la batalla cultural también entran las figuras del enemigo externo, ¿no? Los migrantes, les migrantes. Entran también las nuevas formas de nombrar terrorismo. Bueno, en este contexto, ¿qué significaría unir las luchas? Sí, voy entonces a eso, que es la segunda parte de la pregunta, si la ponemos en juego también y la pensamos un poco. Yo creo que hay... habitualmente hay una manera que se piensa la unificación de las luchas, que es una manera que a mí me parece que no es muy interesante. O sea, estaría bueno identificarla para ver cómo salir de esa lógica, ¿no? Que es una forma externa, una forma trascendente, una forma como por arriba, uno podría decir, de las diferentes luchas, y entonces eso unifica, ¿no? Programa, liderazgos, no sé, grupos con capacidad de vanguardia. Y a mí me parece que eso hoy está muy, muy lejos de aparecer. Y me parece que es un buen momento también para pensar otras maneras de aglutinar, de articular, de unificar las luchas, que no sea esa tan tradicional, que finalmente te termina como llevando a una dinámica externa, precisamente, de las luchas, ¿no? Te representa, la lógica de la representación, ¿no? Que termina como la famosa lógica del populismo, ¿no? De Laclau y demás, que es como unificar, construir equivalentes generales para cosas muy distintas, ¿no?
Y entonces cada una pierde su potencia real en nombre de algo que te termina sintetizando y te termina negociando de alguna forma, inevitablemente, ¿no? Entonces, También implica pensar las luchas como separadas, o sea, en principio. exacto. Porque implica pensar las luchas también como individuos o individuas, digamos, ¿no? Que son, cada una es una persona, cada una es un individuo y después se relacionan por arriba a través de representaciones. La misma lógica se aplica a las luchas. Yo creo que un gran desafío político, teórico, es cómo salir de esa lógica que termina siendo lo que funciona, que es la lógica estatal, ¿no? En definitiva. Entonces, yo ahí veo dos formas distintas para mí de salir de esa lógica, pero bueno, implica producir otras dinámicas de articulación. Una, que yo creo que es la que estamos intentando con el mapa de la policía, es construir dispositivos, mecanismos, prácticas, herramientas concretas que puedan ser transversales a las luchas. El mapa de la policía efectivamente puede ser una herramienta para cualquier lucha. En el caso de enfrentar a la represión, de visibilizarla, puede servir, o sea, ha servido mucho para los miércoles, para los jubilados, pero puede servir para cualquier otra lucha. Estamos reconstruyendo cosas que pasaron en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, o sea, se puede replicar. Y es una herramienta transversal. Yo creo que hay que inventar otras dinámicas como estas, como las del mapa de la policía. Por ejemplo, la primera línea, que existió en Chile, en Colombia, y que creo que tendríamos que pensar acá, también es una dinámica transversal, de unificación de luchas, de cualquier movilización, de cualquier expresión de protesta, y que puede estar transversal. Dinámicas de intervención en redes, dinámicas de un montón de cosas que pueden ser no para cada grupito, no para cada sector, sino que pueden ser efectivamente recursos transversales. Yo creo que hay que pensar mucho en esos términos. Y entonces son más transversales efectivamente, o sea, están a disposición de cualquiera y no de cada sector. Creo que nos despotenciamos cuando cada sector quiere tener su propia forma. Creo yo, es una hipótesis posible. Cuesta ir hacia esa comunidad, hacia esa construcción de herramientas comunes. Cuesta, porque cada uno quiere tenerlo y no confía y no hay... Bueno, hay un gran trabajo en ese sentido. Y el segundo modo, antes que empiece a sonar charla, y el segundo Te queda modo, un minuto. Y el segundo modo para mí de articular luchas que no sean las tradicionales, sí, esta es más tradicional, pero creo que funciona y es importante y que tiene que ver con la primera parte de la pregunta, que es cómo pensamos al fascismo. Yo creo que sí, las luchas pueden unificarse reconociendo un enemigo común. El enemigo nos tiene que también unificar, pero me parece que para eso tenemos que ir hacia una capacidad, una fuerza o una disposición a ponerle nombres muy concretos al enemigo, que es salir de las abstracciones con las que nos manejamos para discutir el enemigo. Ponerle un nombre. Ponele, el fascismo es una abstracción. Es una abstracción. Para mí sí. El imperialismo, el capitalismo, son todas, el Estado, la policía, son todas abstracciones. Luchamos contra eso, obviamente, pero no dejan de ser abstracciones. Necesitamos ir a otro plano. Por ejemplo, este tipo le disparó a Pablo Grillo. El tipo, obviamente que no te lo resuelve. Después tenés que ir por la conducción. ¿Quiénes son los jefes policiales? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Bueno, para mí tenemos que empezar a ponerle nombre específico contra quién luchamos, rostros, ver cómo operan, ver cómo se articulan, ver qué herramientas tienen, qué armas tienen, cómo nos reprimen. Porque la verdad es que el objetivo de la lucha antifascista es derrotar al fascismo. O sea, no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de consenso, no hay posibilidad de construcción de un ámbito en donde vivamos todos, digamos, democrática. Es una lucha contra un enemigo. El enemigo con el enemigo no se negocia, no hay reconciliación, se lo derrota. Obviamente que eso no quiere decir derrotar a una persona, a un tipo, a una tipa, no significa eso, pero sí significa saber contra quién luchás y tener eficacia en esa lucha. Si no hacemos eso, y bueno, y yo creo que eso sí es una tarea común. Ahora sí te estás pasando. Bien. Le voy a preguntar a Cali qué piensa. ¿Me estoy pasando de tiempo o me estoy pasando, Te estás pasando de en tiempo. la argumentación? Te estás pasando de tiempo. Me gustaría saber qué piensa Cali sobre derrotar al fascismo. Me gusta este diálogo, me parece fantástico.
Voy a retomar dos de las cosas que dijiste. En principio, y creo que tiene que ver con esto que vos decís, con encontrar al enemigo común, y creo que también tiene que ver con encontrar, primero derrotar la idea de otredad, con esta idea que vos decías, esto que decís de si estás uniendo las luchas, estás pensando que hay grupos disgregados, ¿no? Que de alguna manera se tienen que unir. Cada vez que nosotros, como desde Orgullo Disca, vamos a asambleas o a un espacio muy divino que se llama Asamblea de Asambleas, que me encanta, siempre les decimos lo mismo. Nosotros o sea, ya nos veníamos organizando desde antes de Milei, ¿no? Porque sabíamos que nos iban a venir con todo. Pero nosotros no es que vamos a las marchas por la discapacidad, vamos a todas. Porque desde un lugar o de empatía por las otras personas o de egoísmo, llega un momento en el que te tenés que dar cuenta de que el individualismo es un mito y vos sos una persona en conjunto. Sin la comunidad no existís. Entonces, si querían, lo decimos todo el tiempo, si querían privatizar aerolíneas, eso pone en riesgo la distribución de órganos para trasplante en el país. A vos te va a afectar. Entonces, si querés andá a manifestarte o a luchar por empatía con los trabajadores de aerolíneas, o andá a luchar por vos, porque si vos necesitas un órgano de trasplante, vos te vas a joder. Si privatizan AISA, andá por los trabajadores, pero andá por vos, porque el agua es un recurso tuyo. Es un recurso nuestro. O sea, si no vas por empatía, andá por egoísmo. Creo que tiene que ver con un error y con, bueno, yo vengo de Ciencias de la Educación, es el fracaso del sistema educativo, de Ciencias de la Educación. Uno de los grandes fracasos del sistema educativo es que las personas no conocen sus derechos. Entonces, si vos tenés todos los derechos, tendrías que haber ido a todas las marchas. Porque cada vez que tocan un derecho, te tocan a vos. No es que si tocan al sector en discapacidad, no. Si claro, tocan al Garraham, te tocan a vos. Es tocan un montón el aborto, pensar que la tocan gente va a ir a todas las marchas. No, sí, es un montón pensar eso. Por eso pero vamos si nos a ir organizamos, Marta, todos podemos ir a todo y distribuirnos, ¿verdad? Existen herramientas para eso maravillosas. tenemos que tomar el poder y manejar el tiempo, que es lo que ¿Vos más decís? nos falta. Un poco sí. Con poco Google sí. Calendar igual te digo que UNE se arregla bastante bien. O sea, nos podemos distribuir No me un poco. podés decir que vamos a cambiar tomar el poder por el Google Calendar. No, Me además son destrozás el fascistas corazón. les de Google. Son una basura también. Deberíamos huir de ahí. Bueno, les puse la última pregunta antes de las imágenes antifascistas que ustedes mismos eligieron, que es esta, ¿cuál creen que es el próximo paso? ¿Qué podemos inventar que no sea solo resistencia? Bueno, ahí se coló unir las luchas de nuevo. No sé, se ve que es nuestro fetiche. Nuestro fetiche que no sabemos cómo desarticular del todo porque parece que fuera un patchwork, ¿no? ¿Vieron los cuadraditos que nos hacían tejer en la infancia, al menos en la mía, para hacer frazadas? En fin, pero ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Hay algo que no sea solo resistencia en nuestro camino hacia la derrota del fascismo? Que no sea solo resistir. Sí. Actuar. La acción directa. Decime más. Yo siempre pienso que todo lo que hiciste, alguna vez alguien lo hizo, en otra versión. Después vos lo podés reversionar, lo original no existe, ¿no? La copia igual tampoco. Es una buena discusión en el mundo del arte, yo que soy artista. Pero el original no existe. Y bueno, la copia por lo tanto tampoco. Pero ya hubo otras pequeñas victorias y otras grandes victorias. Si estamos acá, vives, y yo puedo traer un montón de chapitas acá y que no me maten mientras vengo caminando por la calle, es porque mucha gente luchó antes de mí y mucha gente tuvo grandes triunfos y grandes victorias antes. Y nunca hay que dar eso por sentado, porque no poder ir con una chapita que diga Orgullo Disca por la calle es algo que puede volver a pasar.
Y la gran lucha tiene que ver con que no vuelva a pasar de nuevo. O que cuando pase estemos todos desorganizados, ¿no? También es una buena propuesta. Pero ¿qué hacer que no sea solo resistencia? Acción directa. Mi herramienta es el arte. Y el arte hoy día está aliado con un gran aparato a nivel mundial que son las redes sociales y los medios de comunicación por internet. Y realmente si vos podés generar acciones que sean llamativas, eso, como dicen, se viraliza. O sea, eso se ve, eso mueve y eso conmueve. Y eso mueve deseo de actuar en otras personas. Creo que eso es lo que rompe a veces con el miedo, con la impotencia y con la alienación, el conmover. Ese es el gran poder para mí de lo artístico como herramienta. Y justamente los gobiernos lo saben. Y por eso desfinancian las artes y por eso no hay educación artística como debería haber. Gracias, Cali. Te escuchamos, Mario. No, la verdad que no. Yo creo que es un momento de resistencia. Lo que pasa es que me parece que hay que capaz que cambiar también o pensar qué entendemos por resistencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice proponer inventar que no sea solo resistencia. O sea, lo contrario de resistencia sería proponer inventar algo. Uh-huh. Sí. Yo creo que nosotros siempre pensamos la resistencia como la creación, resistir y crear. Era una consigna que teníamos en su momento. Uh-huh. No son opuestos. Yo creo que lo contrario de la resistencia es la revolución. O sea, lo contrario, lo otro de la resistencia es la revolución. Que quiere decir el momento en el cual estamos transformando efectivamente estructuras. Estamos como en ofensiva, estamos como llevándonos por delante. Tenemos una relación de fuerza favorable, entonces nos podemos llevar por delante al que está enfrente, al capitalismo. También podría ser algún imaginario propositivo de cómo queremos vivir. Claro, pero eso sí yo no creo que sea lo contrario de la resistencia. Creo que la resistencia es la construcción también de esas alternativas. La protección, el cuidado, la autodefensa de esas alternativas. Creo que en el momento de la resistencia hay mucho de contrapoder, mucho y creo que incluso a mí me da la sensación de que el momento de la resistencia, porque la verdad es que hay algo de este momento de resistencia que a mí me interesa, que me gusta, porque lo contrario de la resistencia, lo que nosotros pensamos hasta ahora, es el oficialismo, ser gobierno. Eso es la diferencia. Nosotros venimos de ese momento, de ser hegemónicos nosotros, hegemónicas y hegemóniques. Venimos de ese momento. Ponele. Sí, venimos de ahí. Venimos de la mayoría, no sé, nosotros, yo no sé acá cuántos, pero mucha gente que estuvo en el Estado, que fue funcionaria, que estuvo dirigiendo las políticas públicas. La conocemos, sí. Con el consenso progresista venimos. Nosotros venimos del consenso progresista. Y la verdad es que hoy estamos en un momento de resistencia. Bueno, yo creo que el momento de resistencia es un momento muy importante para ver qué son las imágenes de felicidad alternativa para nosotros. Porque hasta ahora tuvimos imágenes de felicidad muy hegemónicas. Uh-huh. Y que la verdad es que yo creo que hay que hacer una crítica fuerte de eso. Y entonces, ¿cuáles son nuestras imágenes de felicidad? ¿Qué es lo que a nosotros, no sé, por dónde pasa el deseo de verdad? ¿Qué es ser hegemónico, ser mayoritario, ser gobierno, ser oficialismo, manejar el poder? ¿Eso es? ¿O hay otra cosa? Bueno, la resistencia tiene que ver con otra cosa. La resistencia tiene que ver con ser minoritario, con ser contrahegemónico, con estar muy claro de que el sistema es una mierda. No podemos convivir una hegemonía progresista con un sistema de mierda. No se puede. No se puede ser mayoritario cuando la gente se caga de hambre. Cuando el capitalismo funciona, no se puede. Entonces, ahí me parece que el momento de la resistencia es un momento de sentar las bases fuertes, reales, volver a repensar qué es nuestra imagen de una sociedad digna, qué es nuestras imágenes de felicidad. Y yo creo que la capacidad que tengamos de sentar esas bases hoy, ¿cómo decirlo? De
de ir a fondo, de reconstruir una verdad. Yo creo que perdimos la imagen de verdad, la noción de verdad. Reconstruir una verdad en serio, que sepamos que esto es asimétrico con el poder. La resistencia es lo que no asume el valor hegemónico del poder. La resistencia es saberse en combate, saberse en una lucha contra este mundo de mierda. O sea, no adherir, saberse diferente, la diferencia, en serio. Que otros sean lo normal. Que otros sean lo normal, pero entonces ahí sí tenemos, este es el momento para mí, para ver por qué vale la pena jugarse. ¿No? Y sí creo que temporalmente estamos en un momento de defensiva muy grande, venimos de una derrota, o sea, hay que saber que venimos de una derrota muy grande. Las fuerzas colectivas, comunes, están derrotadas. Y hay una lógica temporal. Dicen que hoy en el mundo de las redes todo es más efímero, más rápido y capaz que este gobierno cae y volvemos. Puede ser, ojalá. Pero mi sensación es que la construcción de una fuerza alternativa, distinta, anticapitalista, realmente va a llevar un tiempo. Por eso estamos en resistencia. Va a llevar un tiempo y hay que evitar esta resistencia. Pero sí creo que resistencia no es lo contrario de creación. Para nada. Al contrario, es un momento para ver qué queremos inventar, para reencontrarnos con nuestras verdaderas proyectos o, no sé, o como decía antes, imágenes de felicidad. Y no asumir los que, de alguna manera, nos vendieron como interesantes. Bueno, muchísimas gracias, me encantó. Paren, faltan las imágenes que Cali y Mario, esta es la imagen antifascista que eligió Cali, contrahegemónica, que tenés que contar por qué la elegiste, qué es. Sí, esta es una imagen en una marcha por la ley de emergencia en discapacidad. Y la que está ahí es Laura Alcaide, que es una compañera nuestra de Orgullo Disca. Y estamos pegatineando frente al Congreso. Esa es la estación del... Se ve el molino ahí atrás. Sí, sí, del colectivo. Sí, exactamente. Me encanta porque es una marcha por la ley de emergencia en discapacidad, pero Sí. además es contra el capacitismo. O sea, eso es no calmarse, Sí. ¿no? Es que en no es realidad... que queremos más plata, Sí. solo queremos que arda el capacitismo. No estábamos tanto por la ley, sino que estamos más por la organización disca. Que eso es lo que realmente queremos. Queremos más discas organizadas y más discas dialogando acerca de qué queremos les discas. Porque es una gran incógnita. ¿Qué queremos colectivamente? ¿Quiénes somos y qué queremos? Y además me parece muy hermoso y muy interesante porque en esto de la creación, en la resistencia, esas son pegatinas. ¿Qué dice abajo de capacitismo? Dice, arderá el capacitismo y españoqui, que Ah. efectivamente ardió. Y la de atrás dice, queremos vivir, no sobrevivir. Y todas esas consignas y esas frases son frases dichas en conversaciones o por personas que nos las mandan, que muchas son de personas con discapacidad que no van a marchar y que muchas no salen de la casa o están en otras provincias. Y me parece muy interesante ver cómo participar de la protesta social y salir de esta lógica de poner la cuerpa en la calle y pensar que esa no es la única forma de luchar. ¿Y cómo hacemos para participar a más personas de otras maneras? Como decís vos, no puede ir toda la gente a todas las marchas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas voces se escuchen y para que no parezca que los fascistas son mayoría? Porque yo me niego a pensar eso. Y aunque lo fueran, nosotros hacemos más ruido. Creo que esa es una pregunta. ¿Cómo hacemos más ruido? Y además, ¿a quién le estamos hablando? Porque claramente cuando pegatineamos no le estamos hablando a ellos. Le estamos hablando a los que queremos que se unan a la lucha. Gracias, Cali. Vamos a ver la imagen que eligió Mario. Bueno. Bueno, acá es importante saber... Acá es importante saber si espero, o sea, doy por sentado que todos vieron una batalla tras otra. ¿No la vieron? Sí, la vimos.
¿Me lo viste? Bueno, esta es la protagonista, una de las protagonistas de la película. Perfidia Beverly Hills. Exacto. Embarazada y disparando ahí. A mí me parece que es la película en sí y esta imagen es muy interesante porque esto creo que es cómo enfrentar al fascismo, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacemos. Decime que no es literal. O sea, tirame una no. pista para salir de la literalidad, porque a mí me dan ganas igual, pero Lo que parece que quiero no es decir conducente. no, porque es muy interesante por qué ella, Perfidia, y esta imagen tan literal, como dice Marta, ¿no? Pero bueno, a mí iba a hacer un comentario rápido de la película que me parece que es esta idea de que el fascismo es un poco, uno podría decir, lo obvio. El aire que respiramos. El aire que respiramos, eso iba a decir. Exactamente. Pero hace 40 años, hace 20 años y hoy. Sí. Entonces, es obvio que tenemos que luchar contra el fascismo y que el fascismo es un enemigo y que, bueno, se lucha. A mí me da la sensación que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no es tan obvio que tenemos que luchar contra el fascismo, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay fascismo? ¿Luchamos contra el fascismo? ¿O seguimos en otro tipo de juego, digamos? Entonces la película para mí... armamos un partido y ganamos las elecciones. Claro. O bueno, esto es una especie de pesadilla, de cosa, bueno, un paréntesis, ya se va a ir, somos civilizados, esto va a volver. Y bueno, nada, como me parece que la película tiene esa virtud, pero a su vez dentro de la película hay mucha complejidad, ¿no? De qué se trata luchar contra el fascismo. Y este personaje es como un personaje central de la primera parte de la película y tiene una forma, como decíamos, muy literal de luchar contra, y muy estetizada también, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, a partir de esa forma tan estetizada de luchar contra el fascismo, hay algo que no termina de alguna manera desplegando o cumpliendo este personaje, que es el desafío ético. Total. De cómo se lucha contra el fascismo. Porque es la que traiciona. Este personaje traiciona, ¿no? Y entonces es la que más, bueno, uno podría decir disfruta de esa lucha contra el enemigo y sin embargo, cuando efectivamente tiene que ver si el enemigo te derrota o no te derrota, bueno, termina cediendo. Eso me parece como muy importante, sobre todo para pensar algo que tiene que ver con, yo creo que es algo fundamental hoy, y que tiene que ver más con la ética. Y me parece que ahí sí hay una pregunta muy personal, y retomando un poco lo que planteaba Cali al principio, que sí me parece que tenemos que hacernos todos, que es si realmente se trata de luchar contra el fascismo, bueno, ¿qué tipo de compromiso es el que hay que poner en juego? Y creo que la película lo trae muy bien, creo que son cosas que tenemos que recuperar de alguna forma. ¿A qué estamos dispuestos y dispuestas, digamos? ¿De qué se trata luchar contra el fascismo? Porque si no, si la cuestión es muy estética, es puramente discursiva, y bueno, me parece que este personaje lo pone muy claramente, ¿no? En juego. Uh-huh. Y creo que hay mucha estetización de la lucha contra el fascismo, es una cosa cool, es un producto ya de la industria cultural, y me parece que sí, desde un plano ético hay que hacerse una pregunta cada uno y cada una tiene que hacerse, y colectivamente, por eso hay que pensar esto, en qué etapa es la que estamos entrando, contra quién estamos peleando, de qué se trata cuando decimos enemigo, qué es, y qué tipo de fuerza hay que oponerle a ese enemigo, si queremos realmente dar una lucha, ¿no? Porque si no están opciones muy viables de sencillar hasta que aclare, bueno, no, esto se lo dejamos a otros que los paren, que también puede ser, bueno, que vengan la política tradicional y diga, bueno, ellos son... Si queremos pensar en serio una dinámica de resistencia y demás, no tenemos que hacer esta pregunta, tenemos que saberlo. Estás tiempo cumplido. Tenés 3 palabras más. Ah, tiene otra. No.
No, creo que la insurrección armada hoy me parece que sería una forma estética de resolver este problema. Yo creo que la insurrección armada hoy no es viable. A mí me parece. Este personaje igual supuestamente representa el momento de los 70, ¿no? Sí. Bueno, y este personaje no sé si la conocen. ¿Alguien la ¿Quién es? conoce? No. Ah, bueno, esta es mi mamá. Ah. ¿No se parece? Sí, re parece. Bueno. Estuve dudando, iba a decir, pero bueno. Bueno, ella es Liliana Delfino, mi mamá, que está desaparecida, que bueno, luchó en los 70 un poco como perfidia, quizás también tomó las armas, desapareció, fue secuestrada. Y bueno, y es un poco, vos decías, ¿no? También la gente que luchó antes. Y de acá me parece que tenemos que sacar la fuerza nosotros, ¿no? También. De esa memoria de Gel, cuando se dice mucho, las compañeras lo han dicho mucho, las guerrilleras son nuestras compañeras. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Las guerrilleras son nuestras compañeras, más allá de una consigna que está muy piola en las marchas. O sea, a mí me parece que tenemos que... No es solamente una consigna que es muy piola en las marchas. Pará, te callás. Se acabó el tiempo. No es solo una consigna. No, es bueno. justamente una reivindicación de las luchas. Es Yo no estoy, un desafío. No te estoy cuestionando, Marta. Al contrario, No. me parece una consigna genial, de las mejores de los últimos años. Pero me parece que realmente tenemos que pensar qué decimos. O sea, se entiende como, no sé, yo creo que hoy no es ser guerrillera. No, pero son nuestras compañeras porque son las que hicieron la huella por la que caminamos. Son nuestras Total. compañeras. ¿Pero es solo memoria o es algo que hoy se nos hace presente? ¿No? Yo creo que esa es una declaración que hicimos en su momento y que la seguimos sosteniendo porque es una consigna que aparece en el 2018. 2018, ¿no? A ver si alguien me ayuda. En 2018, como un cambio en la aparición en el 8 de marzo, en el 24 de marzo, y fue una articulación que hicimos entre diversos sectores de los feminismos disidentes, aunque nosotras todavía estábamos en Ni Una Menos, pero era una apuesta política, en principio cambiar el 24, y que no sea solo recordatorio, pero también en el decir son nuestras compañeras, es una reivindicación y también es un caminar a la altura de sus pasos, ¿no? Como una apuesta. A ver qué. Sí, y es una forma de salir de la No, y domesticación. decir, no nos vamos a calmar en relación a eso. Y es una forma de salir de la domesticación también de Sí. los desaparecidos y decir fueron guerrilleras. Pero yo creo que la pregunta es, ¿qué significa para nuestras vidas y para nuestros compromisos y para nuestras luchas hoy? Yo creo que estamos en momentos en los cuales entramos en experiencias de peligro, Sí. no iguales, pero quizás similares a las que vivieron ellos y ellas. Sí, por Y eso. por primera vez se nos pone en juego, yo siento como generación, por primera vez se nos pone en juego a qué estamos dispuestos. Esa me parece que es la pregunta que nos hacemos. Por eso, para mí la pregunta, mi mamá fue secuestrada en julio del 76 y creo que estuvo varios meses en un centro clandestino de detención. Es una pregunta que por primera vez me aparece. Yo hasta ahora decía, no me interesa saber. Y quizás sea lo más interesante, es decir, capaz que sigue siendo eso. ¿Qué estás dispuesto a perder? Sí, pero por primera vez me parece que hay que hacer esa pregunta. ¿Cómo se enfrenta ese nivel de compromiso? ¿Qué significa enfrentar al enemigo? ¿Qué significa realmente desafiarlo? Por eso, bueno, Perfidia, por ejemplo, es un caso muy interesante porque ella traiciona y sin embargo asume esa traición. Y al final la película termina con una carta que le manda a la hija y le dice, bueno, no pude, ahora dice desde las sombras, ¿no? Desde el lado acá de las sombras te escribo, me pregunto si vos ibas a cambiar el mundo. Y ella le viene... Pero hay que pensar eso. No hay que... Yo creo Vamos que, a dejarlo ahí, porque... Exacto. La forma de salir de esa pregunta es decir, son todos víctimas. Pará un poco, Mario, pará un poco, ahora sí.
Vamos a pasar, acá terminamos el diálogo entre nosotros tres y vamos a abrir a... Hola, hola. Bueno, primero felicitarles a la organización a les compas de Pasamos Todes, CRI, y también agradecerles especialmente a Mario y a Cali. Estuvo muy, muy inspirador todo lo que plantearon. Tenía varias cosas para decir. Lo último que tiré hacia el aire es que, digo, esto de pensar la figura del traidor, creo que la película también abre una pregunta sobre eso. En el sentido de... Bueno, de preguntarnos, digamos, ¿es una traidora? O sea, abrir esa pregunta y no darla tan por sentado. Me parece que eso podría ser también una conversación. Después, todo el tiempo tengo la sensación de que hablamos de la calle y de la resistencia, y me parece en ese sentido muy, muy, muy hermoso todo lo que contestaron ambos al final de la última pregunta, en relación a que resistir es crear, y que también hay en este momento muchísimas experiencias micropolíticas, territoriales, de organizaciones que están resistiendo y creando un mundo que no es el mundo que se propone, digamos, desde la época. O sea, un mundo que está desafiando el activo de la época. Y me parece que ahí hay una pregunta también en relación a los afectos o a lo anímico que traía Mario, que es una pregunta por cómo nos volvemos a resensualizar con esas prácticas. Estoy un poquito con dolor de garganta. ¿Cómo nos podemos resensualizar con esas experiencias, con esos tejidos micropolíticos? Y cómo ponemos en valor o en reconocimiento esas formas de conspiración que ya existen, que están sucediendo. Porque si no, parece que la resistencia es estar en la calle y derrocar al gobierno. Y hay todo un tejido de trabajo que se está haciendo y que es real y que sucede en muchos lugares donde realmente se está construyendo otro mundo. Se está construyendo un mundo diferente, distinto. Se están abriendo espacios para sentirse, digamos, creando mundos que abracen, que no son los mundos de este fascismo. Entonces digo, cuando Mario propone, bueno, ser concretos para pensar el enemigo, también ser concretos para poner imágenes a esa idea de resistencia. O sea, ya están pasando esas cosas. Las estamos viendo, digamos, y ahí también yo recupero la pregunta última de Mario de la ética y de la pregunta individual, que en todo caso es, ¿estamos dispuestos o de qué modo nos componemos con esas experiencias que ya suceden, que existen, micropolíticas, o mismo en generar otras? Pero digo, ¿cómo en términos éticos políticos somos parte de eso? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Cómo reconocemos eso? ¿Cómo nos componemos con toda esa multiplicidad de prácticas que ya suceden? Y también me parece importantísima la pregunta por lo que estamos dispuestos a perder. Un ejemplo muy concreto. Nosotras tenemos muchas compañeras que están presas en comisarías en Capital, que viven en espacios sin ventana, de 2x2, con inodoros que se inundan y flota la mierda, compañeras con enfermedades crónicas terribles, con tuberculosis, con la mandíbula o las encías podridas, sin que las pueda ver un médico, sin posibilidad de comer, de cocinarse algo, que no las visita nadie. Digo, ¿sabíamos de eso? ¿Cómo entramos en relación? Eso sucede acá en Chacarita, en la comisaría 15, por ejemplo. Esa es una imagen, hay miles, pero digo, el fascismo tiene imágenes muy concretas. A veces pensamos que el fascismo se combate en una marcha en la Plaza de Mayo o en el Congreso, que también, pero también el fascismo se combate poniéndose en relación con estas realidades. Entonces, bueno, me pareció buenísimo lo que se abrió y, bueno, creo que hay que, digamos, reemplazar no, pero digo, sumarle al miedo y a la impotencia la resensualización, el reencanto. No sé, hay que reencantarse con estas otras formas de resistencia que nos demanda la época, que creo que ya están, que las estamos creando, que las tenemos que reconocer y multiplicar. Gracias. Yo quería decir dos cosas. Uno, de la consigna "las guerrilleras son nuestras compañeras". Creo que más allá de dónde salió, que también puede ser para una birra y una larga charla de qué significó esa frase en ese momento, bueno, podemos pensar muchas cosas, pero
con 44 años y como parte como de, bueno, de otra generación. El otro día tuvimos una reunión para pensar cosas para el 24 de marzo, donde éramos distintas generaciones hablando. Y creo que esa bandera a mí, lo digo a nivel personal, pero creo que puede funcionar también en la calle, es también como una conversación o como un disparador para una conversación intergeneracional en la que tal vez quienes nos queda lejos la historia de nuestros compañeros desaparecidos, pero no porque nos quede lejos porque no recordamos o no sabemos, sino que justamente en los tiempos contemporáneos es muy difícil imaginarse en una situación, como en lo análogo que estamos, pero como en una situación similar, digamos, ¿no? Como que es difícil eso que yo estoy de acuerdo, estamos como a un minuto o ya estamos medio como de tener que pensar ciertas cuestiones de qué arriesgar por el mundo que queremos, muy similar, vamos a decir no similar, análogo a lo que fue en otros momentos. Y yo creo que a mí esa bandera me reconecta porque me impulsa, me hace como un che, no te cuelgues porque mirá, son nuestras compañeras, o sea, mirá lo que hicieron, mirá cómo, no sé, a mí me trae eso, me parece que es una bandera que tiene una potencia como consigna para ese diálogo. Y lo otro que me quedo pensando en esto de las resistencias y de si es una resistencia contra un gobierno, no, nos queda corto, es contra un sistema, bueno, el sistema capitalista, y un poco como que para que lo traigo tal vez es un poco inocente, pero no sé cómo expresarlo, que en la resistencia es como, bueno, resistimos y ponele que tomamos el poder. Bueno, o sea, queremos tomar el poder y siempre me trae, o sea, a mí todas las cuestiones ambientales me conmueven y yo pienso, bueno, si yo tomara el poder o el grupo con el que estoy tomara el poder, ¿qué haríamos con las decisiones que hay que tomar en relación a, no sé, los minerales, vaca muerta, el agronegocio? O sea, como que, ¿qué decisiones tomaríamos? O sea, diríamos, no más explotación minera, o sea, como, no sé, como algo de... Vivimos sin dólares. Entonces, bueno, no sé, un poco tengo esa pregunta y al mismo tiempo, porque me interesan las cuestiones ambientales, siento que el mundo ya, digamos, la especie humana y no solo la especie humana, o sea, muchas especies, no solo la humana, el mundo tal como lo venimos conociendo en los últimos, no sé, 500 años, está sufriendo una transformación como en un momento todo era un solo continente y se separaron. Bueno, tal vez nos extingamos y está todo bien, no pasa nada. Entonces me pregunto cuál es la resistencia, si es la resistencia hacia un gobierno, hacia un sistema, o si la resistencia tiene más que ver para organizarse para un mundo que tal vez esas categorías ya no existan más. O sea, como que en realidad hay que resistir para organizarse contra otra cosa que realmente creo que va a ser radicalmente distinto y no sé si va a haber gobiernos y cosas, no sé si se entiende a dónde voy, pero bueno. Se entiende, lo que pasa es que esa también es la idea de catástrofe, es una idea muy tranquilizadora para pensar futuros, pienso. Bueno, no sé si quieren, no sé si era una pregunta o... A mí me gustaron varias de las cosas que estaban diciendo, pero bueno, mi cerebro tiene muy poca memoria, por suerte. Eso hace que no tenga mucho resentimiento hacia nadie porque nunca recuerdo si me hicieron un mal, no me acuerdo. Sí, eso es muy bueno. Varias cosas, porque ahí preguntaron del ambiente, que lo voy a dejar de decir medio ambiente, Moshi, te prometo. Me parece que, y a esto también articulando con lo que decías de qué estamos dispuestos a perder, a veces lo pensamos como una cuestión, no como lo que sucede en la película de estoy dispuesta a que me arresten, estoy dispuesta a... Y creo que una pregunta que me hago todo el tiempo y le hago a otros también es ¿qué estás dispuesta a perder como consumidores? Que creo que es una pregunta muy importante dentro de la lucha antifascista y la lucha contra el capitalismo. Como micropolítica, como microlucha. ¿Qué estás dispuesta a perder como consumidores?
la mayor parte de los objetos que estamos consumiendo hoy día son de plástico. Y lo planteo también esto dentro de la comunidad disca, porque cuando hablamos del capitalismo, hoy día uno de sus grandes pilares es el petróleo. Y si vos estás en contra de las grandes petroleras, si estás en contra del derrame del petróleo y estamos consumiendo plástico todo el tiempo, y ya sabemos que tenemos microplástico en el cerebro y los bebés nacen con microplástico, hay microplástico en la placenta, microplástico en la leche materna y demás, bueno, ¿estamos dispuestos a dejar de consumir plástico? Eso quiere decir dejar de comprar muchas cosas. ¿Estamos dispuestos a dejar de bancar al sector que basa su trabajo, la producción en la explotación, que estás dispuesta a dejar de comprar, ¿no? Las personas discas dependemos muchos de las grandes farmacéuticas y del sistema de salud. Y muchos de sus productos están hechos de plástico. Muchos de sus productos, ¿en qué están basados? Es toda una gran cadena de explotación, de muerte y demás. Entonces, creo que es una gran pregunta y una gran palabra dentro de la acción directa y de qué podemos hacer, que es el boicot, que no es poco. Creo que esa estrategia es muy importante. Boicot como consumidores, como decir, deja de comprar esto, deja de bancar esto, deja de bancar a esta empresa que es norteamericana, deja de bancar. ¿Estamos dispuestos a dejar de usar Mercado Libre? Todo el mundo critica a Galperín. ¿Querés dejar? Bueno, ¿vas a dejar de usar Mercado Libre? Creo que es una gran pregunta. ¿Vas a dejar de usar Meta o de usar Instagram? ¿No? Creo que son grandes preguntas. Cali, te voy a dejar ahí con esas grandes preguntas. Sí. Y Mario, tenés 2 minutos para que si querés contestarle a la compañera. Está difícil. ¿A la compañera? Bueno. No, no sé. Yo tengo la sensación de que tenemos que ver por dónde viene la mano. Yo creo que estamos muy desorientados y desorientadas, como vos. Ahí Ale un poco decía, esto de las prácticas que ya emergen como alternativas, para mí es una tarea fundamental, reconocer eso, tratar porque efectivamente la novedad, lo nuevo, lo que puede abrir un horizonte distinto no tiene que ver tanto con las ideas que tengamos, creo yo. Va a tener que ver con prácticas concretas, que sean. Por eso también lo de las marchas de los jubilados, las jubiladas, es como muy importante, las luchas que cuenta Cali, que las que sean, o sea, ahí hay un tipo de lucha que efectivamente para mí nos está poniendo un poco a prueba, está viendo hasta dónde podemos y qué no podemos. Eso me parece muy importante, ver qué podemos aportar. Pero después hay otra dimensión que es de dónde vamos a sacar la fuerza. Yo creo que la fuerza la vamos a sacar de 2 lugares, de estas imágenes alternativas, que hay que ver cómo surgen, de dónde vienen, estar muy atentos y atentas, muy disponibles. Yo creo que hay que construir una disponibilidad para reconocer eso, para dejarse contagiar, para aportar lo que uno pueda aportar. Yo creo que todavía en ese sentido yo decía que vamos a tener que esperar. Yo puede ser que particularmente no esté tan atento, no tenga como la capacidad de reconocer eso. A mí me parece que todavía estamos muy incipientes en esas. Creo más bien que lo que prima es formas de lucha, formas de organización que ya fueron, que resisten como pueden, que pueden como, no sé, ver lo posible, pero me parece que la mayoría de las organizaciones, de las luchas, de las formas de vida, están más bien viviendo un momento de derrota, de desorganización, de desorientación, de descomposición. Seguramente hay, y capaz que no están siendo tan visibles, y hay que poner una disponibilidad muy grande para eso. Seguramente van a venir, estoy convencido de que van a venir, porque siempre la resistencia va a estar, y los pueblos, y la gente, y las multitudes siempre van a reaccionar, eso no tengo duda,
Sí, la pregunta para nosotros y nosotras es cómo reaccionamos. Y la otra fuerza, como decía antes, va a venir de esa pregunta que cada uno nos hagamos y de la capacidad de acción directa, de la dignidad. Yo creo que hay una cuestión de dignidad. De decir, Bueno, no voy a dejarte pasar esa palabra porque abre otro mundo. Así que acá, con la palabra dignidad, que cada quien se la va a llevar a su casa para reflexionar. Ese otro mundo que abre. Decirlo en el micrófono, Cali, porque no se escucha. Que era la consigna en la revuelta social chilena, por dignidad. Sí, hasta que... A mí me gustaría igual pensar en reemplazar la idea de líderes por la idea de voceres y la idea de facilitadores de la participación, que es muy difícil porque es desandar muchos mecanismos que ya tenemos muy incorporados, que son justamente los hegemónicos y los patriarcales y demás. Dejar de pensar en líderes y pensar en voceres, sí, hacia afuera, en ¿no? muchos corazones ardientes. Sí, no, en lo colectivo, al colectivo, a lo comunitario. Y cada vez que te pescas a vos misma en esa de no, estoy diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, decir no, basta. No esas, basta Bueno. con esto. Les agradezco muchísimo a Mario y a Cali, fundamentalmente, a quienes estuvieron escuchando, a Casita Brandon, que siempre es un amor estar acá. Y bueno, después verán esta conversación en las redes de Pasamos Todes, una vez que sea editada, así que la pueden compartir, distribuir. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por un domingo antifascista más.